es que en vez de darle solución al problema político, están agravando aún más el problema, porque cada vez van a surgir más y más y más jóvenes que estarán quizá ya, ¿cómo se puede decir?, devastados por lo ocurrido, porque han perdido parientes, hermanos, hijos, eh, de- y por tanto han visto a su padre morir también. Imagínense que de repente tienen usted a un ser querido en el hospital y de pronto le cae una bomba a todo el hospital. Eso desgarra el alma de un ser humano y lo convierte en una bestia, ¿verdad? En una bestia que terminará obviamente queriendo venganza. Eh, Ahí ya la parte sentimental pues nos saca de quicio y es lo que va a pasar, es lo que está pasando, ¿verdad? Ese conflicto va para largo porque por lo que se está viendo ahorita, si los organismos internacionales no entran en el conflicto, vamos a seguir viendo más y más atropellos a la, al derecho a la vida, que es el que comúnmente se corrompe en una guerra. Hay que hacer mucha oración para que el Señor también se apiade y dirija las mentes de los que están alrededor viendo y están quietos ante esta situación, ¿verdad? A veces con silencio cómplice de lo que está ocurriendo. Hay algunos medios de comunicación que antes estaban aplaudiendo también lo que ese derecho de los palestinos de luchar contra Israel. En CNN salieron varios haciendo apología de Palestina. Hoy prácticamente se les ha cerrado la boca y más bien han tenido que pedir perdón en el mismo medio de comunicación por su inicial postura. No hay contraseña, Damaris, porque comenzaron aplaudiendo a Palestina y ahora se dan cuenta realmente de que estos radicales, ¿verdad? Están provocando un mayor problema, porque están agarrando a civiles también de Israel, ¿verdad? Están agarrando civiles, los están poniendo completamente desnudos en fila y los están acribillando, disparo en la cabeza a cada uno, ¿verdad? Están exterminando sistemáticamente a los judíos. Entonces, cuando salen esas imágenes a la luz, un canal que se dedicaba a aplaudir a Hamas, ahora se ha retractado y se ha dado cuenta que realmente no están tratando con seres humanos. No, son gente que realmente tiene una visión de la vida radical por completo, ¿verdad? Y la bestialidad humana se hace presente ahí. Hay que seguir pendientes del asunto de la política internacional porque esto puede llevar a, como les dije anteriormente, a meter a países más poderosos en el asunto. Pero ahorita creo que está quedando un poco más claro, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Ya hay demasiadas críticas y expertos en historia, expertos en sociopolítica, explicando un poquito el asunto, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo allá. Porque como tenemos la limitación del lenguaje, a veces aquí se dicen muchas cosas y se sacan de contexto cosas, ¿verdad? Y entonces la gente termina apoyando causas que no debería de estar apoyando, porque son comúnmente los que inician la agresión. Y una agresión salvaje, ¿verdad? Una agresión inhumana, que ya son crímenes de lesa humanidad lo que realmente se están viendo. Y pues les ha tocado que retractarse. Ya había una reportera haciendo eso en nombre de la cadena y es interesante ver, ¿verdad? Cómo a veces la gente se atreve a decir cosas rápidamente sin investigar bien. Hay que tener mucha prudencia con los sucesos que van ocurriendo. Así también con la historia, ¿verdad? Cuando analicemos la historia también hay que tener cuidado con lo que vamos a decir de la historia. De hecho, ahorita que vamos a empezar a ver ya el tema de la colonización, ya van a ver todo lo que voy a ir aclarando. De cosas que no se dicen a veces, de cosas que quedan ocultas. Porque hay un discurso de odio, hay un discurso, hay un montón de leyendas negras que no están considerando el fundamento histórico que tenemos, ¿verdad? Eh, y cuando hacen su crítica, pues lo único que hacen es generar odio irracional, odio xenofóbico, odio cultural hacia el castellano, como que realmente el castellano fuera un psicópata, ¿verdad? Y no hubiese habido prudencia también de parte de algunos miembros que participaron en el proceso de mestizaje de este territorio. Pues vamos a ir viendo poco a poco esa parte también cuando miremos a los reyes católicos y miremos a Cristóforo Colombo también, a Cristóbal Colón. No hay clave este día, jóvenes, así que solo coloquen presente y guardar. Bien, el día de ayer lo último que vimos fue esto, ¿verdad? La cantidad de gente que tenía el Empira bajo su mando y les hacía ver, una de las cosas que comúnmente no se dice del Empira, es que ellos comúnmente atacaban los campamentos de los españoles, ¿verdad? Llegaban a prenderle fuego, como pasó allá por Ciguatepec o Comayagua, ¿verdad? Se movieron desde el Sierra de Congolón hasta el lado central de Honduras solo para ir a prenderle fuego a los campamentos de los españoles. Entonces, de esa parte la que comúnmente no se dice,
¿verdad? Y se oculta. Y hacen ver a los pobres indígenas como que fueran los pobrecitos de la película, cuando realmente ellos también hicieron actos de agresión. Que esa es la parte, ¿cómo se puede decir? Esa es la parte equilibrada, ¿verdad? Al momento de narrar la historia que hay que tener. Hay que ver de un lado y de otro qué se hizo de mal, qué se hizo de bien, ¿verdad? Evaluar lo bueno de una cultura, lo bueno de otra cultura y la participación y responsabilidad que cada uno tuvo. Porque a veces, como decía el Papa Francisco en la última entrevista que le hicieron, a veces no nos gusta bancarnos nuestra propia historia, que nos encanta hablar de que somos descendientes de los mayas y todo esto, pero no nos bancamos lo que los mayas hacían, ¿verdad? Y que también es una historia cruda, es una historia difícil también, igual los lencas también y todas las etnias. Prosiguiendo un poquito más con el tema de la jerarquía de los lencas, según el libro de Anne Chapman, dicen, bueno, que esta jerarquía se va pasando de generación en generación a través de un cacicazgo, ¿verdad? Hay un señorío, ¿verdad? Un sistema tipo feudal donde hay un señor. Dice, en el atentado de un partido de Eurocopa en Suecia parece que se responsabilizó un grupo, no sé, de Israel o Palestina, a otro grupo ajeno. No, fíjate, no he escuchado acerca de ese atentado de la Eurocopa. No, no. Escuché hace poco de un psicópata en el lado europeo que disparó así a diestra y siniestra, pero no, creo que no he escuchado esa parte, no, no sabría decir, ¿verdad? Bien, prosiguiendo. Voy a investigar a ver qué puedo recabar alrededor de ello. Hasta ahorita no lo he escuchado, por lo menos en el chat, en los chats donde paso pendiente de lo que está ocurriendo ahorita en Palestina e Israel, no lo han mencionado, al menos de lo poco que he podido leer, porque a veces hay hasta 200 300 mensajes que no he podido leer, que se me han ido así porque han estado toda la madrugada dialogando, como hay gente de España, hay gente de Estados Unidos, y entonces en plena madrugada, cuando están allá despiertos, empiezan a hablar del asunto, ¿verdad? Y uno se pierde esa conversación. ¿Cuánto desearía no poder dormir y quedarme leyendo todos los chats para estar bien al día de todo? ¿Verdad? Seguramente lo han de haber comentado y ni cuenta me di. El sistema feudal. Más adelante hablaremos un poquito del feudalismo para que vean cómo funcionaba en el lado español. Pero entendemos que el feudalismo significa que hay un señor que tiene posesión de tierras y que tiene que delegar obviamente a las familias la cantidad de tierra necesaria. Esta potestad pues ha formado a gente como esta especie de gobernante local al cual se les solía llamar cacique, ¿verdad? Este cacicazgo evidentemente se pasaba de hijos, de padres a hijos, de generación en generación. Había un señor y un jefe militar. Por ejemplo, aquí es un tema que también hay que aclarar. Eh, Cuando hablamos del Empira, comúnmente decimos que él es el cacique del Empira. Sin embargo, históricamente no consta que él haya sido cacique. Al contrario, más bien él es un jefe guerrero, un jefe militar, que está bajo el mando de otro cacique, el cacique Entepica. Más adelante hablaremos de ello. Pero desde ya podemos ir diciendo de que llamarle cacique es más un título honorífico que algo oficial, porque realmente el cacicazgo se pasaba de padres a hijos. Y por ahorita lo que nos consta no es que el Empira sea hijo de Entepica, ¿verdad? Sino que era un jefe guerrero nada más que dijo, yo voy al frente a dirigir la armada. Pero no hay por lo menos una relación de parentesco directo entre ellos dos. Los principales caciques famosos que sí son mencionados por los historiadores, como Francisco Montejo o Antonio de Herrera, ¿verdad? Son los siguientes. Al menos se mencionan tres aquí en el lado de Honduras, en el lado de los Lencas. El cacique El Empira, ¿verdad? Pero el cacique El Tepica, que estaba bajo el mando, que es el cacique de El Empira, es el cacique que mandaba sobre el Empira. También está Diego, cacique de Piraera, y está Don Mota, que fue capturado por Francisco Montejo, ¿verdad? Y al final fue convertido. En cuanto a cacicazgo, pues estaba organizado de manera familiar. Claramente vivían una especie de relación de padres a hijos, pasándose ese poder. La mayoría de etnias de Honduras tenían esa forma de estructura, ¿verdad? Todos los caciques estaban emparentados, tenían endogamia, es decir, se casaban con la misma familia, entre primos, ¿verdad? No consta quizá de padres a hijos, pero por lo menos de entre primos se lograban casar. De esa manera mantenían de alguna manera la pureza. Casi siempre ha sido una característica de todos los pueblos primitivos, ¿verdad? Que siempre trataban de cuidar la casta y la sangre de la familia, ¿verdad? Casándose prácticamente entre parientes. Además, había un juez que tenía bajo su cargo a cuatro tenientes, que son los que obviamente mantenían el orden de la comunidad, ¿verdad? Prácticamente guerreros que al frente de un juez. En cuanto al tipo de armas, pues aquí estoy tomando algunas imágenes de un corto, un pequeño, dos spots publicitarios que hicieron para un libro. Yo pensaba que iba a ser la película del Empira y no saben la ilusión que se me hizo
cuando lo vi por primera vez, es de Producciones Balam. Sacaron dos cortos como de 1 o 2 minutos, donde sale en la escena del Empira desde niño, ¿verdad? Hablando con los chamanes, eh, y ya adulto también, peleando con los españoles. Y este joven que aparece ahí es el que iba a hacer el papel del Empira, ¿verdad? El armamento que ellos utilizaban, arco, flechas, estas rodelas que eran prácticamente escudos hechos de cuero, con el cual se protegían. Se colocaban también brazaletes, ¿verdad? En la parte de los brazos, pectorales, era la forma como comúnmente vestía. Los corzoletes de algodón y cuero para protegerse un poco, decorado con plumas, con cuero de animales, ¿verdad? Y otras aves. Así que está bastante fiel realmente la vestimenta como se ve en el corto, bastante fiel a lo que se supone según los historiadores era la manera en que se vestía. En el caso de América del Sur, pues incluso hasta se pintaban todo el cuerpo, de negro y rojo. Todavía lo hacen algunas de las etnias, o lo hacían por lo menos hasta hace unos años cuando se descubrió a esa etnia perdida que ya les platicaré más adelante. En cuanto a la cosmogonía, ellos creen que hay una diosa llamada Tiwanaku, ¿verdad? Esta diosa es la que tomó el cacao y el maíz, lo hizo una masa y de esa masa formó a los hombres, ¿verdad? En esta región oriental de Salvador que llaman ellos Mamaguara. Eh, Se supone que esa misma región, bueno, todavía está ese lugar, está marcado el sitio, hoy en día es un lugar arqueológico donde incluso se pueden ver algunas pinturas rupestres de los lencas que se llama la Gruta de Corinto, ¿verdad? Y se supone que ahí fue el lugar donde apareció la cultura lenca. Permítanme un segundo, quiero cerrar una pantallita por acá. Ok, bien, aquí está la Gruta de Corinto, ¿verdad? Es esta pequeña cueva con muchas pinturas en color rojo que dibujan a seres humanos, formas antropomórficas, con plumas en la cabeza, ¿verdad? Parecen cachos, pero en realidad son plumas en la cabeza, algunos venados dibujados también ahí. En cuanto a la religión, pues tenían algunas divinidades y la mayoría de los nombres de las divinidades se han perdido. Solo queda por lo menos 3 dioses como nombres parecidos. Bueno, no, tres, 4 nombres. Tihuanitacu, que es la diosa creadora, ¿verdad? El dios Iselaca, el dios, ¿cómo se llama? Ilangipuca e Itanipuca, que son el dios padre y diosa madre. Eran politeístas igual que los mayas, ¿verdad? Animistas igual que los mayas. Creían que hay una jerarquía de divinidades, ¿verdad? Y dedicaban oraciones complejas que incluso van a llegar a fusionar a la venida de los españoles con sus mismos ritos, ¿verdad? Con la teología católica. Hacen ritos de ofrenda y de pago, como las famosas composturas, de las cuales ya hablaremos un poquito más adelante. Los principales dioses de esta cultura lenca, pues los Itanipuca, el gran padre, y Lanquipuca, la gran madre, y el dios Iselaca, dios del tiempo, ¿verdad? Por lo menos de los que se logra recabar en algunos libros. En cuanto a los sacerdotes, se dice que cuando vinieron los españoles eran hombres que andaban desnudos por completo, oficiaban en los pequeños templos, que hablar de templos en la cultura lenca es hablar prácticamente de chozas en montículos, ¿verdad? No es que hacían grandes estructuras mayas como los que podemos ver en Copán. Eran hombres viejos, desnudos, de cabellos muy largos, trenzados alrededor de la cabeza, llevaban una vida célibe, probablemente, ¿verdad? Dedicados solamente a la parte religiosa. Llevaban una vida áspera, dice el historiador Antonio de Herrera y Torresillas, es decir, una vida sobria, una vida de sacrificio, como ermitaños. Ofrecían ritos para pedir consejos en caso de guerra, justicia, casamientos o cualquier otra necesidad. Son los que también dirigen la compostura, ¿verdad? Lo que dirigen ese tipo de ofrendas que ofrecen ellos para la buena cosecha. Sus oráculos eran tenidos por verdaderos, así que esas visiones la gente las tenía en gran veneración, ¿verdad? Según lo que el mismo Herrera narra. Ahí vemos un chamán lenca de la zona de Guatijiagua en el Francisco Morazán, El Salvador. Estos son el tipo más o menos de templos que ellos tenían, ¿verdad? Hechos de bareque, lodo con varas, ¿verdad? Y ramadas. Ahí colocaban sus vasijas, ¿verdad? Colocaban sus ídolos también hechos de piedra, de barro y de madera, según el testimonio también de Herrera. Los pasallos, pues la gente comúnmente se dedicaba a la parte de la agricultura y también a la parte de los tejidos. No consta en los libros que fueran grandes artesanos en cuanto a la alfarería, pero la arqueología sí ha demostrado que eran grandes alfareros, ¿verdad? Hasta el día de hoy lo siguen siendo. Hasta el día de hoy en la zona del Empira, en Tibucá, suele haber mucha gente, allá por la Campa del Empira, es una artesanía constante, ¿verdad? Todo el tiempo, es la forma de vida de estos lugares.
Y cuando uno va allá por la Esperanza Tibucá a ver el trabajo que hacen las hermanas mujeres de esta cultura lenca, ¿verdad? Que están algunas de ellas apoyadas no por el gobierno, sino por organismos internacionales como JICA, Japón o la Cooperación Española, pues se puede ver que todavía perdura ese estilo de arte. ¿Verdad? Muy característico en su forma de vestir, les encantan los colores chillantes, ¿verdad? La vestimenta, colores fuertes, y de igual manera los pañuelos pues son muy populares en esa región. Las mujeres hilaban en aquel momento, también lo siguen haciendo hoy en día. Ahí está el dato de la arqueología. Los hombres en su mayoría eran dedicados a la parte del servicio militar, ¿verdad? Eran capturados por el señor de la provincia y se convertían en esclavos. Tenían que ir a la guerra a veces forzadamente. De hecho, para la época del Empira, pues cuando él manda llamar prácticamente a la guerra, muchos le seguían no porque lo tuvieran en alta estima como un gran héroe cuyo mérito había que seguir, sino que lo seguían por miedo, porque obviamente tenían el temor de ser considerados traidores y obviamente la pena de esto era la muerte. Así que muchos de los que lucharon con el Empira lo hicieron por la bravura del mismo líder. Incluso cuando matan al Empira, ¿verdad? Muchos de ellos se dispersaron, ¿verdad? No siguieron peleando. Aprovecharon el momento y se la dieron, ¿verdad? Porque realmente no estaban de manera voluntaria a veces peleando. Muchos de ellos lo que preferían era huir a las montañas, irse y vivir en paz lejos de los españoles. Pero como el sistema era de tipo militar también, entonces tenían que hacerlo de manera forzada. En cuanto a los mitos de la cultura lenca, pues hay un mito popular que es el mito de la comisagual. Se supone que los lencas cuentan que ellos miraban a una mujer blanca, una dama blanca que se hacía presente en la comunidad, hacía grandes prodigios, era una mujer que incluso tenía gran sabiduría, ¿verdad? Y quiero que veamos un poquito la narración de esa, así a manera corta, ¿verdad? La narración de esta leyenda. Se supone que el nombre de ella, el Kumisawa, significa tigre que vuela. Para ellos es por la sabiduría que ella resguardaba. Era una dama blanca, parecía a los castellanos, ¿verdad? Sabía el arte de la magia y vivía en Quetzalcoquín, en Serquín, la tierra más fértil de la provincia, donde habían las caras de leones, unas piedras talladas con forma de quizá de jaguares. Por el poder de la piedra de los tres rostros, Diforme vencía batallas y extendió una especie de imperio en la zona de los Lencas. Tuvo tres hijos sin estar casada, otros creen que eran sus hermanos, no conoció ningún varón. En su agonía repartió las tierras, dio buenos consejos y trató bien a sus vasallos. Se supone que sacaron su lecho de muerte, ¿verdad? Su cama fuera de la casa para poder despedirse y se supone que en medio de relámpagos y truenos se marchó volando como un pájaro. Algo así. Recuerden que estas culturas comúnmente tienen esa ¿cómo se llama? Dinámica de creer que existen los nahuales, ¿verdad? Que las personas se pueden transformar en animales. Los tres hermanos se van a repartir la zona de Serquín y terminaron gobernando con buenas costumbres, fueron valientes, gente guerrera. Pero como la Comisagual, ¿verdad? O Comicagual en algunas fuentes, era mágica, ¿verdad? Ella seguía haciendo encantos aún después de haberse marchado. Esta es la famosa leyenda, muy interesante, ¿verdad? Que llegaran a decir que vieron a una mujer, ¿verdad? Parecida a los castellanos. En cuanto a las composturas, quiero comentarles que en el lado del occidente del país, en la diócesis de Santa Rosa de Copán, se llegó incluso a nivel de la iglesia a revisar si se debía permitir que en el lado del Empira de Intibucá celebraran las composturas. Porque antiguamente, ¿verdad? Este tipo de altar que ellos hacen para poder pedir en la cultura antigua, pedir a los dioses la buena cosecha, pues se va a mezclar con la idiosincrasia religiosa cristiana. Entonces, en la época de Monseñor Luis Alfonso Santos, ¿verdad? Se hizo la revisión de si permitirles o no. Luego los sacerdotes que convivían con la comunidad le informan a Monseñor que actualmente ya no es así, que ahora obviamente hay una mezcla de la idiosincrasia, sí, de la forma de celebrar de los lencas, pero con una visión completamente cristiana. Entonces, al hacer la revisión, al final se les dio siempre la oportunidad que incluso la gente de iglesia acompañara estas composturas. Actualmente, pues lo siguen haciendo, según me informa el padre Jorge Linares, ¿verdad? Que ha estado en este lado del Empira, Intibucá. Y es bien interesante, porque lo que ellos hacen es colocar un altar con cruces, decoran con estos pequeños gallinazas, ¿verdad? Como se le llama, que es la planta llamada Tillandsia eranthus. Esta planta la colocan como símbolo, cada una de las plantitas estas que están en la parte de las varitas, llamadas también somos, de alguna manera simbolizan ángeles o santos a los cuales ellos ruegan para que pidan a Dios, ¿verdad? Que tengan buena cosecha. Veamos un poquito acerca de este tema de las composturas. Para ellos,
hacer este altar y hacer todo el ritual es como hacer una especie de abono de tipo espiritual, ¿verdad? Un tipo de pago para pedirle al Señor que tenga misericordia por ellos. El abono para ellos, ellos ocupan algunos animales como el pavo o las gallinas y riegan la sangre en la parte del altar, sobre todo de la gallina. Después preparan la comida y comen ahí todos en familia, ¿verdad? Se visten con la mejor ropa que tengan, ¿verdad? Con la misma ropa que a veces van en los domingos a misa, pues esa misma ropa ellos visten para poder vestir elegantemente. Como ropa humilde, evidentemente, ¿verdad? Según la cultura. Eh, Se supone que ellos derraman ahí la sangre, ¿verdad? Y piden a Dios que esa sangre sea además un tipo de alimento espiritual para que tengan buenas cosechas. Le encomiendan a Dios, pues, en el rezo, que haya una buena temporada. Colocan somos o gallinitas o gallinazos que tienen el significado de los rezos a los distintos santos, ángeles o espíritus según la antigüedad, ¿verdad? Que ellos colocan. Es esta plantita que comúnmente aparece como que fuera, parece una planta parasitaria, pero no es tan parasitaria, es semiparasitaria, que ellos utilizan, que es la que comúnmente también se ocupa para poner en los nacimientos aquí en Occidente. Es la famosa, se llama Tilancia erante la planta. Aquí podemos ver una imagen de Doña Socorro, ¿verdad? De Azacualpa, el departamento de Intibucá, del año 65. Está frente a un altarcito que ella preparó para pedir, obviamente, este ruego por la compostura en la temporada de cosecha de maíz. Aquí podemos ver otra imagen también de la cocina de una compostura del año 65, ¿verdad? Donde tienen cocinando el guajolote, el rey y un pequeño pollo, el cual obviamente después van a compartir en familia. Miren en la forma de vestir de la gente con mucho respeto, porque saben que están dirigiéndose a Dios, en todo caso. Bien, esta es la breve síntesis de la etnia de los Lencas. Ahora vamos a hablar de la siguiente etnia, que es la de los Chortís. Los Chortís también son descendientes mayas. Ayer me preguntaba un joven en la clase de las 5 de la tarde si es que realmente hay mayas todavía. Pues todos estos pueblos, tanto de Guatemala como del occidente del país y el centro del país, y el sur, su centro del país, son descendientes mayas, ¿verdad? Todos ellos. Así que la idea que no tiene fundamento de decir que fueron erradicados por completo no tiene fundamento. Claramente hay descendientes, comparten una similitud en las diferentes lenguas también, ¿verdad? Comparten una familia lingüística, ¿verdad? Evidentemente. Los chortíes. La lengua de ellos es el chol. Es una lengua de tipo mayense, son descendientes directos de los mayas. La forma de vivir de ellos es una mezcla entre las antiguas formas de alabar a los dioses, pero ya una vez convertidos a la fe cristiana católica, pues obviamente hoy en día mantienen una fe cristiana católica muy arraigada. Cabe destacar que sobre todo en la zona del occidente del país ya hay bastante también entrada de la evangelización protestante, así que también hay diríamos, una buena cantidad de protestantes también en esos lados. Su gastronomía pues es la típica de Occidente, ¿verdad? El maíz, todo lo basado en el maíz, el atol, chilate, pozol, chicha, tortillas, tamales, pescado, venado, cerdos y frutas. Entonces esta es la parte que ellos comúnmente realizan. Actualmente tienen 60.000 habitantes en este lado, ¿verdad? Gente que se dedica al agro, gente que se dedica a la parte de la costura, a la parte del trabajo en mimbre, ¿verdad? Estamos hablando de que están ubicados por todo el departamento de Copán, pero también se extienden hasta Santa Bárbara, hasta el sur de Santa Bárbara. Copán, Ocotepec y Cortés, hasta allá, prácticamente todo el Valle de Sula, ¿verdad? Toda esa región era desde Ocotepec hasta Cortés, la zona de los Chortíes. Hoy están relegados la mayoría de ellos a las montañas, ¿verdad? Viven en las comunidades más rurales del país, aquí en el occidente. Los sumos otahuacas, quiero hacer la aclaración que la palabra sumo, aunque está colocada ahí, no es adecuada, porque para ellos la palabra sumo es un poco despectiva, ¿verdad? Así que la palabra correcta sería la palabra tahuaca, porque también ese es el nombre de la lengua, ¿verdad? Que ellos manejan. Vienen de la zona sur, de la zona macrochipcha, ¿verdad? Ellos. Su forma de vida es vivir en aquel momento, hoy en día hay demasiada deforestación en esa zona y por tanto ya se les acabó la vida de la pesca, pero anteriormente vivían prácticamente de la pesca. Su lengua es el tahuaca, ubicados en Gracias a Dios, ¿verdad? Y Olancho. Fue una de las etnias más grandes según la narración histórica, ¿verdad? Actualmente solo quedan como 1.500 personas. Quiero comentarles que para ellos la tenencia de la tierra es muy importante. Recuerdo en la época del gobierno de don Pepe Lobo, ¿verdad? Cuando era presidente, haber visto una noticia sobre el rey Tahuaca llegando a hacer audiencia a la casa presidencial
con el objetivo de exigirle al señor presidente que quitaran las máquinas de la zona de los Tahuacas, porque estaban deforestando. Habían empresas madereras que estaban dañando prácticamente ese lado, ¿verdad? Según se cree, se dice que el señor presidente lo recibió, ¿verdad? Y le prometió que iban a hacer lo posible para quitarles esa molestia. Pero claramente la actitud con la que llega él, y por lo que decía el traductor, porque no hablaba español el rey Tahuaca, es que le estaba exigiendo, ¿verdad? Como rey de la zona, que sacara toda la maquinaria de ahí, ¿verdad? Porque el territorio les pertenece a ellos. Además, que también hay que mencionar que ¿cómo se llama? Un decreto que determinó que esa zona donde ellos viven prácticamente es una zona protegida. Así que de alguna manera, al permitir entrar estas maquinarias, están violentando la libertad de vida de estos pueblos. Para ellos la palabra somos es despectiva porque significa alguien inferior, ¿verdad? Se dedican a la vida de pesca, cazas, artesanías y la ganadería es su forma de vida. Aquí está a la par colocado de manera marginal el decreto, ¿verdad?, de la protección de esa zona. Son 233.000 hectáreas de terreno de bosque tropical lluvioso que fue declarado como zona protegida en este decreto del año 99, ¿verdad?, de la biosfera Tahuacasañi. Así que de alguna manera tenían la razón de exigir, ¿verdad?, la protección de ese lugar. Es bien interesante porque todos estos pueblos, a pesar de ser los pueblos originarios, de alguna manera han sido muy ignorados por el gobierno, por los gobiernos, por todos los gobiernos que han pasado, como el caso de los tolupanes, que también han sido, ¿cómo se llama?, olvidados de alguna manera. Muchos de ellos no tienen ni siquiera acceso ni a la educación, ni al agua potable, ni a la electricidad, ¿verdad? Ni siquiera a centros de salud. Hay un documental muy interesante con respecto a estos pueblos, sobre todo del lado de los tolupanes, que hizo el canal HCH, que se llama Vida Dura, se llama el documental, y muestra la vida de los tolupanes. Es realmente muy triste, que realmente estos pueblos, a pesar de ser los primeros en este territorio, ¿verdad?, los gobiernos como que no les prestan la debida atención. La mayoría de ayuda que reciben o viene de la iglesia a través de Cáritas o viene a través de organismos internacionales como JICA Japón o la misma cooperación española, ¿verdad? De parte del gobierno, el presupuesto para trabajar con los pueblos indígenas, ¿verdad?, aparentemente o es muy poco o no se está dirigiendo adecuadamente. Los PECH, ese es el nombre que deberíamos de utilizar con respecto a los PECH. La palabra paya es una palabra española que significa huraño, ¿verdad? Y por tanto no debería ser utilizada porque es una palabra despectiva. Los Pech se hacen llamar ellos, es decir, la gente, y los otros pueblos que están alrededor de ellos, que son indígenas, ellos les llaman los Pech Acua, ¿verdad? La otra gente. Y a los que son mestizos les llaman los ladinos o los bulá, ¿verdad? Como comúnmente también se menciona en la cultura de los garífunas. Alrededor de 3.000 años atrás llegaron a Honduras, ¿verdad? Tienen una organización muy semejante a la de los Tahuacas y Tolupanes, ubicados en el departamento de Colón. Eran politeístas, sus dioses eran elaborados en jade, la mayoría con forma de mujer. Paya, como ya les he dicho, significa alguien ignorante, rudo, ¿verdad? Alguien de poca sociabilidad de alguna manera, ¿verdad? Igual que la palabra jicaque. La palabra jicaque que utilizarán para con los tolupanes también es una palabra despectiva que significaría retraído, ¿verdad? Alguien que no tiene muy buena relación. Entonces, por esa razón, son palabras que deberíamos de evitar y mejor llamarlos como ellos mismos se hacen llamar. Así que eliminamos esa palabra de nuestro diccionario si quiere, ¿verdad? Para respetar a estos hermanos. Los tolupanes, ¿verdad? La palabra jicaque, miren su forma de vestir muy humilde. Todavía siguen vistiendo así, tratan de cuidar mucho esta parte. Incluso durante el primer periodo de gobierno del señor presidente Juan Orlando Hernández, hubo un reconocimiento a un maestro, ¿verdad?, de esta comunidad. Ya les voy a mostrar la fotografía, por el trabajo que realiza, porque aún con tanta carencia que tienen en esta región, eh, aún así ellos tratan de mantener tanto la protección de su cultura como también, obviamente, adaptarlos a la educación contemporánea. Los tolupanes, mal llamados jicaques, alrededor de 18.000 habitantes en Honduras, 28 tribus o pueblos ubicados en el departamento de Morazán, departamento de Lloro. La lengua de ellos es el tol, por eso es el nombre de la etnia, tolupán. Jicaque, pues significa huraño, retraído y poco sociable. Es una palabra de origen español. Este es el maestro, que les digo que fue galardonado como el maestro del año, ¿verdad? Fue Aurelio Martínez Sevilla. Miren la humilde lugar donde están haciendo una escuelita ellos mismos, hecho de adobe, ¿verdad? Al final fue reconocido como un maestro modelo,
¿verdad? Por el amor que tiene por la educación, a pesar de tanta carencia, se dedica a la parte de la enseñanza como con todo lo que pueda hacer él y está a su alcance. En el gobierno de Juan Orlando, pues le dieron un reconocimiento, ¿verdad? Aunque yo hubiese preferido, sinceramente, que mejor le arreglaran la escuela en vez de un diploma. Ahí ven algo así llegó vestido el rey Tahuaca cuando llegó a visitar la vestimenta de ellos es muy parecida. Llegó a visitarlo así, con un corte de cabello tipo hongo, ¿verdad? De esa manera. Pero recuerdo haberlo visto sin camisa, solo con una chulita y andaba como en calzoneta. Para el rey Tahuaca, muy humildes, ¿verdad? Pero muy dignos también. Los nahuas. Los nahuas es una etnia, o náhuatl también, por la lengua que obviamente vinieron heredando de los mayas. Vienen desde el lado de Guatemala, pasaron por todo Cotepeque, toda la parte central de Honduras y llegaron hasta la parte norte de Honduras. Es un pueblo que se ha ya mezclado lo suficiente con el resto de mestizos y por lo cual ya es muy son poco identificables, ¿verdad? Ya están bastante adaptados a la cultura aladina. Pero es un pueblo que se consideraba bastante numeroso para la llegada de los españoles. La lengua de ellos es el náhuatl. En la lengua mayense significa sonido agradable. Alrededor de 20.000 habitantes en toda Honduras, en la zona de Catacamas, La Guata, El Jano, Hualaco y el departamento de Olancho. Estuvieron en Chapagua, en el Valle de la Huán, donde se supone tanto Chapagua como Papayeca, estas dos regiones, fueron lugares de resistencia indígena bastante fuertes para la llegada de los primeros conquistadores, para la llegada incluso de Cristóbal Colón, ¿verdad? A las costas hondureñas. Pero cuando llegaron los hombres como Cristóbal de Olid, como ¿cómo se llama? Hernán Cortés, que vino también hasta Honduras, pacificar esta zona fue muy complicada. Todavía sigue siendo una zona de mucho conflicto con la gente campesina, ¿verdad? Sobre todo por la tenencia de tierras. La agricultura de ellos, bueno, la forma de vida es la agricultura, ¿verdad? La crianza de animales domésticos. Los principales cultivos, los típicos de Honduras, ¿verdad? Maíz, yuca, arroz, calabaza, forman parte de una dieta alimenticia principal, la misma dieta de la mayoría de pueblos rurales de este país. Los Tahuira o Misquito. Nosotros lo conocemos aquí como Misquitos. Sin embargo, en la fuente de la historia aparece también el nombre de los Tahuira, que se supone es el nombre original de esta etnia. La palabra Misquito viene por un héroe de ellos, Miscut, ¿verdad? Y por el nombre de él se ha quedado también el nombre de la etnia. Algo así como cuando decimos los lempireños, ¿verdad? Porque realmente estuvo ahí viviendo en la región de Lempira. Eh, la palabra misquito, pues evidentemente es una palabra derivada de este héroe. En cuanto a la forma de vida, se supone que son unas personas que se dedican igual que todos los pueblos, ¿verdad? A la parte del cultivo, a la parte de la pesca, ¿verdad? Los hombres solían andar de cabello largo y negro, de hecho eso significa la palabra Tahuira. La ciudad, la región en la cual viven es prácticamente todo el Cabo de Gracias a Dios, aunque se extiende hasta el lado de Nicaragua. De hecho, ya les voy a mostrar un pequeño mapa que muestra más o menos todo el corte de la región que ellos habitaron. Se supone que ellos se van a mezclar con la llegada de aproximadamente 200, ¿cómo se llama? Descendientes de África, ¿verdad? Que van a naufragar, llegarán, tendrán una muy buena relación y se van a fusionar con ellos, ¿verdad? Desde el río Coco y Segovia hasta el río Tinto Negro es la región que ellos habitaron aquí en el lado de Honduras. 76.000 habitantes hay en total, ¿verdad? Los testimonios que hay en la historia son de algunos bucaneros y piratas. En el caso del bucanero Esquemelín o Alexander Esquemelín, dice que vio en este territorio alrededor de 1.600 personas viviendo y que formaban una especie de pequeña nación. También se habla de la posible mezcla en el naufragio de 1641, ¿verdad? Cuando ellos recibieron. De hecho, el siguiente testimonio que les voy a mostrar habla de este naufragio y de la relación que tuvieron. Esta es la zona, ¿verdad? El mapa que muestra el territorio nacional y también el mapa de Nicaragua que muestra todo el corte en línea recta hasta la parte oriental de Nicaragua. Toda esa zona es la que llamaban Aguala. William Dampier, en la obra Piratas de Centroamérica, Piratas del Caribe, iba a decir, Piratas de Centroamérica, en el año 1714, también habla de que estos 200 negros fueron rescatados por este pueblo de los Tahuira. Se los van a recibir, se van a mezclar con ellos, ¿verdad? Y van a generar pues la mezcla incluso lingüística, ¿verdad? Van a compartir parte de las lenguas también en ese sentido. Su lengua es parecida a la de los tahuacas, con algunas variaciones por la mezcla que tuvieron con los descendientes africanos. ¿De dónde venían esos africanos? Pues claramente venían de las islas del norte, ¿verdad? De la zona de Martinica, la zona de Guadalupe, la zona ¿cómo se llama? De Vicente, San Vicente.
Hay que recordar que más o menos por esta misma época empieza a haber cierta migración de las islas, sobre todo de San Vicente, ¿verdad? De los Garinagu, de los garífunas, que van a ser prácticamente liberados, ¿verdad? Y los van a traer a la parte de tierra firme para que ellos puedan empezar a vivir diseminados en toda Centroamérica. Son una sociedad de tipo matriarcal, así que había mucho respeto por las ancianas en esta comunidad. En la actualidad son 66.000 habitantes entre Honduras y Nicaragua. Solo en Honduras hay 23.000. Así que la mayoría de la gente de Mixquita está en Nicaragua. Y la última de las etnias de este breve repaso, ¿verdad? Ya que es un tema que comúnmente hemos repetido a lo largo de toda la educación, pero que vale la pena también actualizar cómo está hoy en día cada uno de estos pueblos. Es los garinagu, los garífunas, ¿verdad? La palabra garífuna es el nombre de la lengua de ellos. Garinago se refiere al conjunto, ¿verdad? Los caribes negros. Significa la frase garinagu. Porque obviamente ellos van a llegar esclavos, se supone que los traen desde Guinea, los llevan hasta las islas del Caribe, se van a fusionar con los indios arawak y o los arahuacos, como le llamamos también, y de esta generación surgirán obviamente los caribes negros. Así que de alguna manera ya son una mezcla también. En la lengua, la palabra garífuna significa individuo y hombre, y este es el nombre también de la lengua. ¿Verdad? Carinagu es el nombre de la etnia completa. 300.000 habitantes, según se cree actualmente. Algunas otras fuentes dicen que 60.000, yo creo que sí hay más, mucho más que 60.000. 300.000 suena un poco más racional, ¿verdad? En ese sentido. Descendientes de los caribes, arahuacos y esclavos africanos. ¿Verdad? Llegaron en 1647 a las islas y ahí por el año 1700 van a migrar de Yurumey, la isla de San Vicente, a las costas centroamericanas hasta el lado incluso de Colombia, Venezuela y Brasil. Desterrados a Roatán en 1797, ¿verdad? Que ellos consideran es el día del arribo a tierra firme. La religión de ellos ya es una mezcla también entre los ritos africanos, ¿verdad? Y el catolicismo, la fe cristiana católica, ¿verdad? La oportunidad de ver una misa, digamos, garífuna es muy interesante, ¿verdad? La música con tambores, muy alegre, ¿verdad? La celebración con toda esa riqueza también lingüística, ¿verdad? Cuando se reza incluso hasta el Padre Nuestro en la lengua garífuna, ¿verdad? Es un momento bien especial. Estando en el seminario donde me tocó estudiar, ¿verdad? Teníamos siempre la celebración de la diócesis de Trujillo y los hermanos preparaban la misa de Trujillo, ¿verdad? Al estilo garífuna, ¿verdad? Con danza, con la parte de los tambores, la parte de la lengua también, ¿verdad? Incluso las lecturas y algunas oraciones. Era muy interesante. La lengua de ellos es garífuna de origen arahuaco. Su baile son por lo menos tres tipos de bailes famosos. La chumba, que es un baile de solo mujeres. Les cuento un poquito cómo nació esa danza. Se dice que los arawak al principio cuando miraban a las garífunas no les parecían atractivas. Entonces ellas se decoraban y se arreglaban bien y se ponían a dar esta danza bailando frente a los arahuacos para demostrar que valían como mujeres y que eran hermosas también y tenían diríamos su belleza, ¿verdad? Que quizá aquellos por verlos diferentes, ¿verdad? No lo apreciaban. Así que es un baile que de alguna manera reivindica la dignidad de la mujer garífuna. Y por otro lado está el Yancunú, también llamado, ¿cómo se llama? El baile del máscaro, que se supone también, la historia detrás de esta danza tiene que ver con la lucha contra los arahuacos y también contra los españoles. Ya les comentaré en la siguiente diapositiva un poquito más de esta danza. Y la punta, que es la más característica de todas, que dicho sea de paso, como la bailamos los ladinos o mestizos, no es igual como ella la baila, ¿verdad? Es muy diferente la danza que ellos tienen hoy en día. Es decir, que nosotros comúnmente hacemos un paso con la punta y ellos lo bailan con toda la planta del pie, ¿verdad? Es un baile que requiere buena condición física incluso para hacerlo. En cuanto a la gastronomía, pues la yuca, el plátano, los mariscos, el gifiti, el casabe, pan de coco y machuca. Aquí podemos ver el gifiti, podemos ver el casabe, ¿verdad? El pan de coco, la machuca, como las comidas más características de la cultura garífuna. Y aquí está el baile de Yancunú. En el lado de Guatemala se le conoce como Guanaragua o baile del máscaro también se le conoce más en el centro del país. Solo es bailado por los hombres, se visten de mujeres porque dice la historia que ellos intentaban hacer parecer, se hacían parecer ante los enemigos tanto arahuacos como españoles, se hacían ver como hombres aparentemente débiles, pero era para llegar de sorpresa, para de alguna manera pasar un poco desadvertidos y confundirles, ¿verdad? Y hacerles creer que eran hombres débiles en la batalla. Surgió en Yurumey, en la isla de San Vicente, en el año 1773. Esa danza es una danza de tipo guerrera,
donde los hombres intentan parecer débiles para luego sorprender a los caribes, a los ingleses y a los mismos españoles. Usan yawis o las máscaras, se le llama yawis a la máscara y chinchines en los pies. Un detalle interesante de esta danza es que no es el tambor el que ayuda a dirigir el baile del bailarín, por así decirlo, valga la redundancia, sino al revés, es el bailarín el que realmente hace los pasos y el tamborista, ¿verdad? Es el que debe llevar el ritmo, es decir, es el que debe leer cómo está bailando y tocar de acuerdo a cómo se está moviendo el bailarín. Así que es un arte bien interesante. Los chorotegas, última etnia que también llegó por migración, no es tan autóctona del territorio como podríamos decirlo, sino que nace en México, pero en la parte central, casi sur, central y sur de México, en la zona de Cholula, México. Van a migrar por toda Centroamérica hasta llegar y ubicarse en la zona que ellos van a llamar Chololtecac, que después será llamado Choluteca. Ahora veamos un poquito las características de esta última etnia. Chorotega significa gente rodeada de enemigos, que no ha de haber sido fácil poder migrar desde México, pasando por una gran cantidad de etnias que ya habían acá, ubicados de Costa Rica, Nicaragua y Honduras. En Honduras estuvieron en la zona que llamaron Chololteca, que significa gente de Cholula. Miren el estilo de arte. Las vasijas de arriba son las que actualmente hacen en Choluteca y la estatuita y vasija que está abajo, esa es de México, para que vean la gran similitud, ¿verdad?, en el estilo de la alfarería. Eran el grupo más abundante y más avanzado también para la venida de los españoles. De hecho, ya les voy a mostrar la imagen de un templo de Cholula para que vean la exquisitez. O sea, las ruinas mayas son bonitas y todo, pero las que están en Cholula están bien cuidadas todavía. Y la piedra está cortada que parece construcción moderna. Ya van a ver cómo están hoy en día. Sistema comunal, era el sistema de vida de ellos. Parcelas otorgadas por los jefes de hogar, como les platicaba también en el caso de los Lencas, también tienen el mismo sistema. Alrededor de 20.000 habitantes actualmente en Honduras. Esta es la alfarería que ellos desarrollan desde México, ¿verdad? Y que se parece mucho a la que están desarrollando actualmente en la zona de Choluteca. Este es el templo que les digo, ¿verdad? Está todavía en pie la arquitectura de Cholula y se puede notar pues el tipo de corte y la rectitud y la geometría, ¿verdad? Una arquitectura bastante avanzada en comparación al resto de las estructuras que ya hemos visto respecto a los mayas. Ahí está más o menos un mapa mostrando de dónde queda ubicado Cholula, cerca de Teotihuacán, ¿verdad? Y cómo migraron hasta la zona, hasta Nicaragua llegaron, hasta la zona de Granada y Rivas. Bien, ¿alguna pregunta sobre las etnias que hemos visto? ¿Alguna consulta sobre lo que hemos hablado? Hemos hecho un repaso rápido, ¿verdad? De cada una de las etnias, dando algunos datos que quizá a veces no nos informan en la escuela o colegio, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido hasta ahorita la información que hemos visto? Dime, Evelyn, Buenas tardes. después Roger. Am, ah, sí, buenas tardes, Lick. Acerca de la etnia garífuna, ya que soy de esa cultura, am, falta un baile, ¿verdad? Que siempre hacemos nosotros, que se llama Maipol, que es, que lo hacen más las señoras de edad, Ujú. que es acerca de colocar cintas en un tronco, cantar y girar alrededor de ese tronco hasta que se acaben las cintas. Muy parecido a lo que hacen en México entonces también. Allá los que hacen estos troncos que colocan cintas también y las van ensamblando. A veces queda muy bien hecha la geometría por el tipo de baile que hacen, ¿verdad? Lo hacen con diferentes tipos de cintas de colores, ¿verdad? Me imagino que pues ha de ser algo o muy original, ¿verdad? O quizá también un poco de la mezcla de la cultura de los otros pueblos. ¿Verdad? Interesante. Dime, Roger. Gracias por el aporte. Buenas tardes. Ah, No, es que mi pregunta es en el caso de los Chortis, me parece que fue que dijo de que ellos adoran diferentes dioses. Y los Tahuacas, la religión de ellos dice que es de la iglesia de los evangélicos no. y católicos. Sí, Pero actualmente. mi pregunta es, ¿todas las etnias, ellos también son creyentes de la religión evangélica y de la católica o algunos tienen sus dioses en sí? Actualmente todas han sido evangelizadas y por tanto todas actualmente mantienen la fe católica, mezclada obviamente con la forma idiosincrática de sus ritos. Es decir, realizan ritos parecidos a lo que hacían comúnmente en la antigüedad, pero ya con la doctrina católica restaurada. Es que hay que entender que en el proceso de evangelización de estos pueblos,
Los indígenas, una vez que pasan a ser súbditos de la corona, tenían que ser todos bautizados y todos convertidos, ¿verdad? Entonces era una misión, era parte de la misión de los encomendadores y también de los frailes que andaban por estos territorios. Así que indígena que más bien no se convertía, no era considerado parte, ¿verdad? De la comunidad. Así que la mayoría de los pueblos se adaptaron, ¿verdad? Y muchos de ellos fueron evangelizados. También hay que entender que la evangelización que se desarrolló no es como comúnmente la pinta en la leyenda negra que aparece en la internet, ¿verdad? Muchos de estos indígenas abrazaron la fe por la misma cercanía de los frailes, que les van a convencer y les van a convertir, como comúnmente ha pasado en todos los pueblos de la tierra donde ha habido cristianismo, ¿verdad? Que llegan, evangelizan, ¿verdad? Les convierten y se bautizan. La idea de decir que prácticamente fueron obligados a convertirse no ocurrió en todos los lugares. Sí, cuando mucho, con los líderes. A los líderes quizá eran los únicos que de alguna manera les exigían hacerse bautizar para que obviamente se fueran liberados y fueran ya prácticamente súbditos de la corona. Pero no es un proceso forzado como muchos pretenden hacerlo ver, ¿verdad? De hecho, por eso es que los mismos frailes van a convertirse en los principales defensores de los indígenas, porque claramente la relación con los indígenas que ellos mantuvieron es muy diferente a la relación que tuvieron los castellanos que eran civiles, ¿verdad? Muy diferente. Quizá la corona sí tuvo bueno, la gente que estaba a cargo en América, que decía venir por parte de la corona, quizá tuvo sus excesos, pero por lo menos por lo que consta en los libros también de la historia eclesiástica, el trabajo que realizaron los frailes fue un trabajo evangelizador con mucho honor, como comúnmente se ha hecho en todos los lugares de la tierra. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos, Listo, gracias. un placer. Vamos a quedarnos por aquí, vamos a pasar al aula virtual para colocar la asistencia final, ¿verdad? Para marcar la salida de la clase. No hay contraseña ahorita a la salida, así que solo entren, coloquen presente y guardar. Que tengan una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, doctora Marta, que estuvo por acá. Adiós, Lee. Con usted. Muy buenas tardes, muy interesante su clase. Gracias, doctora. Siempre se aprende. Muchísimas gracias y bendiciones. Bendiciones. Licenciado, Dime. mire que yo entré unos minutos tarde y no pude marcar la asistencia, la primera. Dame tu nombre, por ¿Se favor. puede hacer algo en ese caso? Dame tu nombre. Esteban Hernández. Steven, vamos a verificar acá, permíteme. Licenciado, buenas tardes. Yo también entré un poco tarde porque en Trujillo no había Ok. energía, fíjense, y no pude marcar la asistencia. Me esperas Pero- y me das tu nombre para verificar aquí. Ok, ya. 4 de la tarde. Vamos a ver. Permítame un segundo que está cargando todavía. Ahí está. Día martes, miércoles 18. Steven. Steven Joseph Hernández, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Y la compañera? ¿Tu nombre? El Sillares y Pablo. Elsie. Que si Yares y Pavón. Listo. Ya está. Muchas gracias. muchas licenciado. gracias, Nos Master. vemos mañana.